Hola a todos, ella es mi abuela, la mamá de mi mamá, Ñaulay, la uchuicha. Es que es bien chiquitita. Mide 1,35 y más de una vez se ha cruzado cara a cara con un puma. Ella es del departamento de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas, del distrito de Quiñota, de la comunidad de Jata Palpapalpa, del aeropuerto de Cusco a 8 horas. Es quien más me ha cuidado después mi madre, así que ya se imaginarán la cantidad de historias que tengo junto a ella. Desde muy chica le he escuchado secretearse en quechua con mi abuelo y al menos una vez cada 2 meses solían hacer el mejor y único caldo de mote capaz de unir a toda mi familia en una sola mesa. Casi un milagro. A mí me servían harto mondongo, lo que demostraba que estaba entre las nietas favoritas. Siempre supe que mi abuela no era de Lima, pero lo primero que les conté, lo del departamento de Cusco de la provincia de Chumbivilcas del distrito de Quiñota de la comunidad de Jata Palpapalpa, no lo supe sino hasta hace poco. Es que mi vínculo con mi abuela siempre fue muy mi abuela y yo. Tanto así que por muchos años no pude pensarla como un individuo que fuera algo más que eso. Me disocié de la idea de que ella venía con historia propia y de que antes de haber sido mi abuela había sido una niña que pasteaba cabras sin zapatos en terrenos rocosos, en terrenos con lluvia, en terrenos con nieve. Una niña que pasaba las noches mirando el cielo con las estrellas correr, como ella dice. Una que no pudo ir al colegio por hacer los trabajos del campo y más tarde una jovencita de 18 años que llegó a Lima hablando casi solo quechua y sin saber leer ni escribir. En búsqueda, como muchos, de un futuro distinto. Supongo que no sabía cómo era Lima. No, en realidad estoy segura de que no tenía idea. Una vez fuimos al malecón a ver el mar y desde ahí me confesó que la primera vez que vio el mar pensó que era el río más grande que existía. Y que cuando le contaron que había una playa llamada Agua Dulce y al beberla la sintió salada, pensó que todos estábamos un poco locos aquí. No se equivocó. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en donde tuve 11 años y tuve una gran actuación escolar. Estaba en quinto de primaria. Ese mismo día fue toda mi familia a ver mis pasos de baile en escena. Fueron mis papás, fueron mis abuelos, fue mi mamita Rufi. Y ese día, por primera vez en la historia de mi vida, sentí un retorcijón en la panza al saber que ella iba a estar ahí. Sentí vergüenza. Vergüenza de sentirme descubierta. Vergüenza de que le escucharan hablar. Vergüenza de que todos se dieran cuenta de que soy de una familia de serranos. Vergüenza de mi abuela. Yo había olvidado por completo esa memoria hasta que hace unos años volvió a mí y no pude con la idea de haber sentido así ante la presencia de alguien a quien amo tanto. Necesitaba la opinión de un experto. Así que recuerdo que le mandé un correo a un escritor a quien no conocía de nada, pero a quien había leído un libro que titula ¿De dónde venimos los cholos? Él tenía que tener mis respuestas. En la videollamada, porque en el correo muy atrevidamente le pedí una videollamada, me enteré que sus abuelos también son de Chumbivilcas, de hecho del cerro al frente de la comunidad de mi abuela, de Capamarca. Y no desaproveché mi oportunidad para hacerle la pregunta, pero no sin antes ponerlo en contexto como ustedes. Le conté lo de la impresión de mi abuela del mar como Río Grande y que esa impresión suya se dio justo en la primera casa en donde ella trabajó como empleada, que era frente al mar. Y que mi abuela guarda en su memoria el recuerdo de que los patrones de esa casa, como ella les llama, eran bien buenos, pero que sus hijos, unos niños pequeños, eran todo lo contrario. La golpeaban, se burlaban de ella por cómo hablaba, por cómo se veía, por cómo se vestía. Y mientras la golpeaban le decían, serrana, serrana, chola, chola. Yo no entendía, le dije, cómo se suponía que los señores de esta casa eran tan buenos y los niños eran tan malos. ¿De dónde habían aprendido eso ellos entonces? Y me respondió que del mismo lugar en donde yo a los 11 años aprendí que debía sentir vergüenza de mi abuela, en la sutileza de las interacciones. Cuando me dijo eso, mi cabeza hizo ¡boom! Porque claro, nadie hubo una clase que titule «Hoy les enseñaremos a sentir vergüenza de ser ustedes». Pero parece ser que la lección atraviesa todas nuestras interacciones. A mí nunca me han tratado como mi abuela, pero llevo dentro una sensación de no pertenencia con la que lucho a diario, pero que me acompaña a donde sea que voy. Una que me susurra siempre al oído que hay lugares que no están hechos para personas como yo. Y yo sé que mi vida y la suya han sido muy distintas, pero parece ser que hay dolores que también se heredan. Para ser honesta, a este punto ya estaba bastante conflictuada y enojada. Me llené de enojo y no supe dónde meterlo. Quería encontrar a todos los que alguna vez se habían burlado de mi abuela, incluyéndome por la vez en la que sentí vergüenza. Me puse a pensar dónde podrían estar esos niños que la molestaban, cuántos años tendrían y con quién me podría quejar por el hecho de que
en su propio país no fuera entendido en su propia lengua, no fueran entendidos sus códigos y menos su proceder. ¿De qué lado estaba yo? ¿Del lado de la ciudad que le había tratado de manera tan hostil o del suyo? La vida era así de dicotómica. ¿Habían bandos? No sabía, pero yo quería estar en el correcto. En medio de toda esta avalancha de emociones me llega una nueva noticia. Estaba yo en un almuerzo familiar y un tío mío, chismoso, hace la pregunta de si sabían, ¿no? Que nosotros no debimos apellidarnos Guzmán, sino Yupanqui. Y yo, ¿qué? Y empieza a desarrollar la historia de mi bisabuela, que se enamora de un huancabelicano cuando llega a Lima, de apellido Yupanqui, y decide que ese no era un buen apellido para sus hijos. Empieza a contar cómo la vergüenza pudo más que la verdad. Y mi madre, que estaba en esa mesa y que tanto me conoce, pero que en realidad no tenía tanta vela en ese entierro como mi padre, el verdadero Yupanqui, me dice: ni se te ocurra andar contando esa historia, porque ya eso pasó hace mucho tiempo y después la gente va a estar preguntando y además es algo que ni tus tíos ni tu papá quieren hablar más. Pero yo me había comprado un nuevo celular, así que decidí hacer un video. Para la musa, no hay tiempo para excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que un latigazo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Alessandra Yupanqui y soy, entre otras cosas, creadora de contenido y activista en temas relacionados a la etnicidad andina. Soy de la tercera generación de una familia migrante y mi apellido, Yupanqui, viene del quechua yupay, que significa contar, en sentido numérico. Aunque las paradojas de la vida me tengan aquí contando también, pero en sentido narrativo, esta es mi verdad. En ese tiempo me seguían 2 gatos, así que yo no pensé que el video llegaría a 1.4 millones de personas. Me dejaron cientos de comentarios que pasé días leyendo y también me dejaron comentarios como estos. Caray, pero con esa cara de Atahualpa con Huáscar, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Caray, con esa cara era de esperarse. Ahí entendí por qué mi bisabuela en su momento pensó que ese no era un buen apellido para sus hijos. Y además, por qué después de 3 generaciones era absurdo seguir cargando con un lastre así. Porque claro, hay todo un imaginario construido sobre las personas de los Andes. Se cree prejuiciosa e ignorantemente que son personas menos inteligentes, menos bellas, menos aseadas y hasta menos civilizadas. Y de todo esto se alimenta esa desesperada necesidad por pretender sacudirnos de lo que sea que pueda dar indicios de que uno tiene siquiera una pizca de cholo de serrano. Pero este juego, lejos de cumplir su falsa promesa de sofisticarnos, nos hace ver más bien ridículos girando una rueda de pretensiones absurdas. Ojalá Lima pueda mirarse un día al espejo sin sentir que tiene algo que cambiarse, porque vamos, es la ciudad que alberga más quechohablantes de todo el Perú y además la ciudad por excelencia migrante. Supongo además que la gente siempre podrá hacer una lectura superficial de quién soy yo o mi abuela, por cómo lucimos. Pero hay cosas que no se pueden descifrar en esos términos. Hay una sensibilidad particular que es transversal a cualquier apariencia o forma. Una que te permite poder ver el mar como un gran río. No calzamos en el prejuicioso e ignorante imaginario construido sobre las personas de los Andes. Historias como las de mi abuela hay muchas, y no develan incapacidad, sino ineficiencia estructural. Pero a pesar de la brecha histórica de acceso a derechos básicos, a pesar de la violencia, a pesar del despojo absoluto y deliberado, la lucha por sostenernos ha seguido en pie. Seguimos siendo. Y ahora estamos en todos lados, pisando los lugares que queremos pisar. Hechos de mar y de río, de montañas y edificios, de huayno y de reggaetón, de la yuxtaposición de todas nuestras aparentes contradicciones.